Bienvenidos a una nueva edición de Verdad o Religión. Estamos en este tiempo compartiendo con todos ustedes y como siempre les agradecemos a los dirigentes de este prestigioso medio de comunicación y a todos ustedes por estar siguiéndonos miércoles tras miércoles. Aquellos que también nos siguen en las distintas plataformas digitales, muchísimas gracias. Nos hace muy bien recibir sus saludos y sus preguntas, sus inquietudes. Los temas que estamos tratando en esta serie de los milagros de Jesús son muy interesantes y está bueno poder comprender algo de estos textos. Estamos hablando en esta oportunidad del endemoniado gadareno, que pudieron ser más de un endemoniado, porque en los distintos pasajes paralelos, por ejemplo, el que nosotros estamos viendo se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, pero los pasajes paralelos de esta misma escritura los encontramos en Mateo 8:28, en Lucas 8:26 al 39. Como ustedes saben, los evangelios son o se llaman sinópticos. ¿Por qué sinópticos? Porque es la perspectiva o la visión de 4 autores que relatan un mismo incidente. Entonces, las diferencias que pueda haber simplemente son diferencias en cuanto a la apreciación. Es como haber presenciado un choque en la mitad de 4 esquinas y en cada una de las esquinas estar una persona viendo y le preguntás a uno y te va a decir: yo desde esta esquina vi esto, y le preguntás al de la esquina contraria y eso no lo vio y te va a relatar lo que vio, pero todos están hablando del mismo choque. Y esto es lo mismo, los evangelios sinópticos son así. Estuvimos hablando del endemoniado o los endemoniados gadarenos. Vimos ya en el programa anterior algunas características, como la violencia, vimos la forma casi anárquica en la cual vive, apartados de todo, alejados de todos. Vimos que no entra en razón, una persona que puede tener una complicación por un espíritu inmundo, puede vivir aislado, no recibir consejos, no querer recibir consejo de nadie. A veces somos medio como teacup, ¿no? Como cabeza duras, algunos de nosotros. Y bueno, es así, es nuestra naturaleza. Pero vamos al texto, porque en esta segunda parte vamos a ver también algunas cosas muy interesantes. Siempre les decimos lo mismo. Estamos hablando de la Escritura y estamos hablando de posibles casos, como nos muestra la palabra, de perturbaciones por demonios, por espíritus inmundos, pero eso no significa que en todos los casos usted tenga un demonio. A veces existe un trastorno de la personalidad que se puede solucionar con una consulta a su médico, a un psicólogo, derivará quizás a un psiquiatra, no sé, pero se puede solucionar. Ahora, hay casos extremos donde la conducta no es modificada, no hay un tratamiento que quizás por muchos años lo estás llevando adelante y no encontrás resultados. Sería bueno probar con Dios. Capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. El relato nosotros lo dejamos allá por el verso 5, donde dice: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Te quiero leer un pasaje paralelo donde abre más nuestro entendimiento con respecto a esto. Mirá, en el capítulo 8, verso 29 del Evangelio según San Mateo, en este mismo relato dice así: y clamaron diciendo, allí se nos menciona de que en realidad aparentemente eran 2 los gadarenos, los endemoniados que estaban en los sepulcros. Esos sepulcros en ese tiempo eran en las cuevas, o sea, estaban metidos en las cuevas, y que en ese camino era de muy difícil transitar. La gente evitaba ir por ese camino porque en cualquier momento se te aparecía un hombre con estas características, desnudo, a los gritos, lastimándose, totalmente endemoniado, ¿no? Es que una cosa muy, bastante aterradora. Entonces los lugareños evitaban ir por ese lugar, y por ese lugar fue Jesús. Pero aquí aclara algo más. En el verso 29 del capítulo 8 del Evangelio según San Mateo dice: y clamaron estos 2 endemoniados diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ese antes de tiempo es un ingrediente interesante.
porque en el libro de Santiago se nos enseña, se nos muestra de que los demonios creen en Dios y tiemblan, pero podríamos añadir, no se sujetan ni hacen la voluntad de Dios, porque existe una vieja ordenanza, por ponerlo en esos términos, o decreto teológico desde la caída de Satanás, desde la sublevación de Lucifer, convertido ahora, devenido ahora en Satanás, el engañador, el mentiroso, cuando él conquista o seduce la tercera parte de las estrellas de la tierra, del cielo, y que sabemos referencia directa a que sedujo y se llevó consigo a una tercera parte de los ángeles de Dios. A partir de ahí hay un decreto teológico en el cual Dios determinó: los ángeles que se fueron, los ángeles caídos, estos no podrán dejar de pecar nunca. No podrán dejar de pecar nunca. Y con respecto a las 2/3 partes de los ángeles creados que quedaron con Dios, también determinó él, puso su carácter moral y determinó teológicamente: estos no pueden pecar. Entonces, por un lado, los ángeles que están con el Señor no pueden pecar. Y por otro lado, los ángeles caídos que se fueron con Satanás no pueden dejar de pecar. Constantemente van a pecar. Y en definitiva, quizás no comprenda mucho de lo que le estoy hablando, pero aún Satanás y sus demonios terminan siendo instrumentos en las manos de Dios. Porque cada vez que Dios interviene en la vida de una persona, aún endemoniada, enferma, es para su gloria, es para mostrar de que Dios sigue haciendo milagros. Por eso siempre hacemos énfasis en estas cosas. ¿Cómo se muestra Dios en la vida de una persona? ¿Por lo que dice? ¿Por lo que hace? No, por lo que Dios hace a través de la persona. Una persona en estado terminal de un cáncer y de repente acude a los pies del Señor con fe y Dios determina sanarlo. ¿Sabés cómo golpea este testimonio a la ciencia, en el buen sentido, ¿no? Como un hombre transformado, como un endemoniado, con estas características de violencia, de dejadez, de vicios y demás, que ni la familia lo quería aceptar, ni la sociedad lo podía contener. No hay lugar para personas así, pero Dios los transforma. Quizás esto te haga pensar en muchos, entre comillas, personajes que transitan las calles de nuestra ciudad o de la tuya, y que son personas que las mirás y decís: uy, pobre, y toda la vida fue así, y toda la vida se maneja así, conversando solos, hablando solos. Le decimos: estos están locos. Pero una situación muy parecida al del Gadareno. Pero alguna vez, varón, mujer, joven, jovencita, ¿te pusiste a pensar de que si esas personas llegaran a tener un verdadero encuentro con Jesús, cómo sus vidas podrían ser transformadas? Y cómo muchas personas que los conocemos de toda la vida, ¿qué pasó aquí? Lo que la ciencia no pudo, Dios lo puede. Pero estamos en el Evangelio según San Marcos, ahora sí, para continuar, porque nos encontramos con él o los gadarenos viniendo ante la presencia del Señor, porque cuando el Señor irrumpe en una ciudad, en una congregación, en una vida, ahora la cosa se manifiesta, las fuerzas del ocultismo se manifiestan, y vienen y lo confrontan y le dicen: Jesús, hijo de Dios, viniste antes de tiempo a atormentarnos. ¿Para qué viniste a atormentarnos? O sea, ellos ya saben su final, ¿me entendés? Ellos ya saben que van a ser atormentados por la eternidad. El lago de fuego, el infierno, no fue preparado para los seres humanos. El hombre que quiere ir al infierno va por desobediente, pero el infierno no fue preparado para los seres humanos, fue preparado para Satanás y sus demonios saben que su fin está cerca y saben que van a ser atormentados. Entonces dijeron: a ver, nos vamos a fijar en el libro de las profecías, eso supongo, ¿no? Hablando un poco, pensando en voz alta, y dicen: no, todavía no es nuestro tiempo. Jesús, no viniste a atormentar antes de tiempo. Pero el Señor, en este verso 8 dice, esto los demonios decían porque el Señor les encomendaba, les decía vehementemente: salgan de este hombre, espíritu inmundo, sal de este hombre. El verso 9, le preguntó el Señor: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Esta es la segunda vez que Dios, en la persona de Jesucristo, hace lo mismo. Y pregunta. ¿Se acuerdan cuando el espíritu sordo y mudo? Dios nos dejó bien clarito ahí. Hay un género demoníaco que se llama
espíritu sordo y mudo. Y ahora nos muestra otro género demoníaco que se llama legión. Él le pregunta, el demonio está obligado a responder y le dice: legión, me llamo legión, porque somos muchos. Ahora, esto me remite a pensar en la historia del Imperio Romano, porque la legión, o este término legión, tiene que ver con un grupo de élite, con un grupo de soldados que algunos historiadores por ahí coinciden en una cifra y otros en otros, pero que podemos decir entre 3 y 6 mil integrantes de una legión. O sea, ponete a pensar, entre 3 y 6 mil demonios estaban incorporados, posesionando la vida de este hombre. Impresionante, ¿no? A lo mejor no lo habías pensado de esa manera. Es increíble la fuerza que él tenía. Dice en los versículos anteriores, desmenuzaba los grillos, las cadenas, lo querían atar y nadie podía. Era tremendamente feroz, habitaba la soledad, las cuevas, estaba metido en sí mismo, no quería saber nada, en lo oscuro, visitando los cementerios, comiendo quizás carroña, comiendo pedazos de cadáveres. Hay algunos historiadores que inclusive apuntan a eso, de qué se alimentaba, ¿no? Y todas estas cosas nos tienen que hacer pensar. Pero nota lo siguiente. El verso 10. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. ¿Quién? El demonio. O la legión de demonios. Verso 11. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Aquí hay otra cosa profética. Aquí hay una cosa bien interesante. ¿Qué hacen los judíos criando cerdos si para ellos el cerdo era un animal abominable? ¿Qué hacían estos judíos criando cerdos? Bueno, vos fíjate la doble vara de la moralidad de la religión. Que hay cosas que guardamos a rajatablas y otras cosas que también dice la ley y no las guardamos. O sea, lo que me conviene lo guardo y lo impongo como ley, y lo que no me conviene no. ¿Cuántos se manejan bajo este criterio, no? Ah, no, yo no tomo vino, porque no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Pero sin embargo, por otro lado, son malas personas, mienten, engañan, traicionan, un montón de cuestiones de esas, su carácter, tratan mal a las personas, etcétera, etcétera. Pero vino no toman. Es una doble vara de moralidad, ¿no? Entonces, por un lado, guardamos un día, guardamos de comer animales y demás, como en el caso de los judíos, pero por el otro lado los estaba criando. Por un lado, yo no consumo drogas, pero la vendo. ¡Oh! ¿Cómo es eso? Y entonces hay una doble vara que muestra la moralidad de este mundo. Hagan lo que yo digo, no hagan lo que yo hago. Así funciona. Esa es la corriente de este mundo. Ahora, me quiero quedar con esto porque es entrar en aguas profundas de la profecía o de la escatología. ¿Por qué los demonios le piden: no nos mandes al abismo, permitirnos ir a este hato de cerdos? Es sabido en el mundo espiritual que todo ente espiritual de maldad necesita de un cuerpo, necesita habitar un cuerpo, necesita una morada, porque se alimenta de la vida que fluye a través de los seres vivos, se alimenta de las emociones, se alimenta de, por supuesto, emociones negativas, ¿no? Pero se alimenta de la vitalidad de los cuerpos humanos y o animales. Entonces es muy frecuente ver trabajos que se realizan y que se encargan y que se ponen en un perro, en un gato, en el loro, en tu mascota, y vos decís: no puede ser, pastor. Es. Brujos y hechiceros saben esto y a veces trabajan a los animales de la calle, distintos animales, inclusive domésticos, para que vos te encariñes con ellos, te los lleves a tu casa, y ahí está el anatema, ahí está la maldición. Necesitan habitar seres vivos. Entonces les dice: permitinos, si nos vas a echar, vamos a salir, pero permitinos, casi pidiéndole por favor, habitar cuerpos vivos. Y luego hacen algo curioso. Porque una vez que entran los demonios en ese hato de cerdos, se desbarrancan y van directamente al mar. ¿Sabes una cosa? Aquí hay una cuestión espiritual increíble. ¿Dónde van los demonios cuando los echas fuera? Aquellos que estamos en el ámbito de la liberación, expulsamos demonios en el nombre de Jesús, porque eso es lo que dice la Escritura: en mi nombre echarán fuera demonios.
Imponemos manos, echamos fuera demonios en el nombre de Jesús, la persona es libre. ¿A dónde va el demonio? ¿A dónde va ese espíritu inmundo? Aquí la Escritura, a propósito, menciona la palabra mar, porque en el libro de Apocalipsis habla acerca de que todos los demonios habitan el mar de las naciones. Ellos siguen realizando su obra de maldad. Ellos no están retenidos en algún lugar. Los atamos y los reprendemos, decimos nosotros. Pero en realidad la Escritura, escatológicamente hablando, me enseña de que estos salen de esa persona, la dejan libre, pero vuelven a atacar a otras personas. Siguen estando en el mar. El mar es la palabra que Dios utiliza para comparar a el mundo, por lo embravecido, por lo cambiante. En un momento está calmo y en un momento hay perturbación, oleaje y se torna peligroso. Así es este mundo. Todos estos demonios habitando. Billy Graham dijo una cosa muy interesante, el gran evangelista americano: si Dios abriera nuestro entendimiento por unos instantes y nos permitiera ver en el mundo espiritual, veríamos a los demonios como una bandada de mosquitos a nuestro alrededor. Es impresionante, pero esto es así. Que Dios nos ayude realmente. Y voy finalizando con la exposición de esta palabra con lo siguiente. Verso 13. Luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos también. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Cierro con esto, porque es increíblemente hermoso lo que el Señor hizo aquí. Primero, los judíos que estaban teniendo negocios: guardemos el día, guardémonos de comer esto, pero vamos a producir cerdos para tener plata y vendérselo a los paganos. ¿No es desleal eso? Me parece, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Guarda un día, guarda de comer cerdo, se guarda de esto y de aquello y el otro, pero usted produce esos alimentos en su campo para vendérselo a los que sí comemos cerdo. ¿No es traicionar su fe de alguna manera? ¿No es transitar una vereda un tanto escabrosa? Pero así hacían ellos. Y entonces le rogaron que se fuera. ¿Por qué? Porque se les estaba terminando el negocio. No por otra cosa. Estaban viendo a un hombre que había sido libre, que estaba en sus cabales y que estaba hablando bien y que estaba libre de los demonios, y no hicieron mención, no les importó la sanidad del Señor, les importó su dinero, les importó su negocio. ¿Cuántos hay que detrás de la religión les importa el negocio? Les importa cuánto pueden facturar, cuánto diezmo puedan sacar, cuántas cosas puedan ganar. Les importa la fachada de la religión, pero no a las personas. Y por último, esta persona que había sido libre le dice: Señor, quiero ir con vos, quiero que me lleves a predicar, quiero ser un testimonio. Y el Señor le dice: no vas a ir conmigo. ¿Sabés cuál es tu ministerio? Tu ministerio no está en un púlpito. Tu ministerio no es ser un evangelista en las naciones. Tu ministerio no es orar por sanidad. Tu ministerio no es que te aplaudan porque cantás muy bien, porque ejecutás un instrumento y vayas de lugar en lugar, bien vestido, trajeado y que tengas fama y fortuna. Muchos entran al evangelio y muchos a los cuales le estoy hablando buscan la fama. El Señor le dijo: anda a tu familia, atendé a tu esposa, atendé a tus hijos, que en el barrio conozcan cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No todos han sido llamados para el púlpito. No todos han sido llamados a predicar a las naciones. No te pelees en tu iglesia local por un puesto. No te pelees por la fama. No le quieras robar la gloria a Dios. Dios quizás está haciendo el llamado más simple, pero más importante de todos los tiempos sobre tu vida. A que de donde Dios te sacó puedas dar testimonio, puedas cuidar tu esposa, puedas cuidar tus hijos, puedas cuidar tus nietos, puedas cuidar a las personas dándole testimonio de tu fe en Jesucristo. Dios te bendiga.
Que en esta semana lo pases bien, que en estas fiestas te cuides, puedas disfrutar de los tuyos, puedas estar realmente con una palabra de Dios en tu corazón. Te bendecimos desde este lugar. Nos volvemos a encontrar, si el Señor así lo permite, el próximo miércoles. Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Chao.